en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. El Templo Bautista Puerta La Hermosa te invita a que nos acompañes. Nos encontramos en la bella ciudad de San Antonio, Texas. Ven y escucha el consejo que Dios tiene a través de la palabra de Dios para ti y para toda tu familia. Nos encontramos en el 4023 Pleasanton Road, San Antonio, Texas. Para mayores informes, márcanos al 210-922-9704 o visita nuestra página www.puertalarmosa.com. Les habla el pastor Dani Ortiz de la Iglesia Bautista Fundamental de Lewisville, Texas. Les invitamos a que ustedes que escuchan la radio Bautista El Faro, será de bendición, esperamos lo disfruten. Dios les bendiga. Bienvenidos a un programa más de Palabras que dan vida con el pastor Fernando Ábalos y los hermanos de la Iglesia Bautista Bíblica Fundamental de Dallas. Comenzamos. Cuando pienso en ti, no hace falta tanto esfuerzo para sonreír. Hay en mi alma la alegría que viene de ti, por conocerte y por ser tú mi Salvador. Cuando pienso en ti, me cambia la mirada, cambia mi sentir. Propongo ser el siervo que quiere vivir, atado siempre a tu corazón, y pienso en ti, porque he dejado de pensar en mí, porque mi ser
pienso en ti, mi anhelo más que todo es hablar de ti, del milagro tan hermoso que obraste en mí. Cuando perdido estaba y sin ningún valor. Cuando pienso en ti, Jesús, canta mi alma, canta para ti, y se remueve la esperanza que dejaste en mí, de verte un día al fin, mi Salvador, y pienso en ti, porque he dejado de pensar en mí, porque serás cautivado y quiero vivir y quiero seguir. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Bueno estar nuevamente con ustedes en un programa más por la gracia de Dios, palabras que dan vida. Gracias a Dios, gracias hermano Gerardo también por estar atento ahí en cabina, hermanos, y gracias a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Estamos contentos de estar nuevamente aquí con ustedes y con esta noche está su servidor y hermano Manuel Nicolás también aquí con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios esta noche, que Dios sea el que obre en sus corazones y pidiendo que sea Dios más conocido, más amado esta noche. Vamos a orar y pedir la bendición y la voluntad de Dios esta noche. Gracias, Padre, le damos esta tarde que nos permite nuevamente estar aquí, Señor, en la radio y, Señor, sigue usando esta radio, Señor, Radio Bautista El Faro, Señor, una estación de bendición para seguir llegando a más almas, Señor, que le conozcan y los que ya le conocen, Señor, que se sigan alimentando a través de los diferentes programas de radio, Señor, que son llevados a cabo, Señor, a través de nuestro hermano, y bendícele también, Señor, ayúdale en sus necesidades físicas, espirituales. También le pedimos por cada oyente, Señor, que usted les ayude, Padre, usted conoce sus vidas, sus necesidades, las ponemos en sus manos, sea con ellos, y gracias, Padre, por darnos otro día más de vida y otra oportunidad más de poder exponer su palabra. Gracias le damos, Señor, y al final de este servicio sea también, Señor, la honra y la gloria para usted. Gracias por todo, Señor, por ser bueno por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, le damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, gracias por estar esta tarde nuevamente con nosotros, esta noche, martes más, por la gracia de Dios. Y pues, hermanos, también quisiéramos aprovechar un poquito el tiempo para hacerle una invitación a los que están aquí cerca de Dallas y que quieren venir. Estamos este sábado, primeramente Dios, estamos celebrando nuestro 12º aniversario y quisiéramos invitarle aquí los que están cerca del área 9320 Sandy Lane Boulevard, Dallas, Texas. Estamos localizados aquí en el 20 y cerca de la San Agustín. El día 25 y 26 tendremos nuestro aniversario. Estamos festejando 12 años y le damos las gracias a Dios porque nos permitió un año más y
Y también, ¿verdad? Pues gracias a Dios que nos permitió pagar la propiedad donde estamos ahí. Y es un aniversario especial con los hermanos y dándole gracias a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros de permitirnos un año más y pagar esa propiedad donde estamos localizados. Le damos gracias a Dios. Él es el que ha hecho todo, nos ha ayudado hasta aquí. Y bueno, le invitamos, véngase, va a haber predicación de la palabra de Dios y va a estar predicando un misionero que está en las prisiones, Jorge Guevara. Él predica a los prisioneros y pues puede ser de mucha gran bendición para sus jóvenes, para la familia, escucharlo, las predicaciones que va a estar trayendo durante estos días. Y ¿verdad? Le invitamos, véngase, haga planes. El sábado a las 5, sábado a las 6 comenzamos, y el domingo lo que son los servicios regulares, domingo en la mañana, escuela dominical. Él va a estar predicando, el pastor Jorge Vara y misionero de las prisiones, y el domingo en la tarde también estará ahí exponiendo la palabra y tendremos algo de comer después de cada servicio. Y entonces le esperamos, pero haga planes, póngalo en su agenda y lo esperamos aquí, Iglesia Bautista Bíblica Fundamental de aquí de Dallas. Le damos gracias y vamos a continuar, hermanos, con la clase esta noche. Y quisiéramos esta noche tratar un tema sobre la voluntad de Dios y su dirección, ¿verdad? A veces escuchamos mucha gente diciendo, no, pues es que estoy tratando de buscar la voluntad de Dios. Y bueno, hay cosas que ya están reveladas en la Biblia, hermanos, ya que pues deberíamos de obedecerlas, ¿verdad? Y hay gente que dice, pues estoy buscando la voluntad de Dios, pero no comienza a hacer lo que ya está revelado en la Biblia para nosotros, ¿verdad? Ahí en Efesios dice la palabra del Señor. Dice, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seas insensatos, dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios es soberano y tiene un propósito para toda la creación. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Nosotros hacemos su voluntad del Señor a veces más dificultoso, ¿verdad? A veces la gente dice, estoy buscando la voluntad de Dios, y hacemos las cosas más dificultosas. Dios quiere que hagamos lo bueno, ¿verdad? Ahí viene a mi mente un versículo que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, lo que realmente es lo que vamos a ver esta noche es la voluntad de Dios y cómo somos guiados bajo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es soberana, y también viene la voluntad soberana de Dios, y también viene la voluntad directa, la que habla a su pueblo, a sus hijos que ya le han aceptado, que ya le han recibido como su salvador personal, ¿verdad? La voluntad directiva que Dios le habla a su pueblo, la voluntad soberana y la voluntad que Dios habla directamente a su pueblo es un poco diferente. La voluntad soberana a la voluntad directiva que le habla ya a los cristianos, a los que ya son salvos, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, le voy a dar un poquito de ejemplo. Dios no puede mandar a alguien que no le conoce como su salvador a ganar almas. Entonces ahí entendemos que ese mandato es para los que somos creyentes. Esa es la voluntad de Dios, que cada creyente vaya y gane almas y lleve la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ahí podemos entender que no es para todo el mundo, es algo para el pueblo de Dios. La voluntad soberana de Dios, acuérdense, tengan en mente, la voluntad directiva de Dios es dirigida a su pueblo, pero la voluntad soberana de Dios, implica también el control de todas las cosas. Nada puede suceder sin que Dios lo haya planeado. Entonces ese es
lo que vemos a través de la historia, a los propósitos de Dios desarrollándose exactamente como Él los planeó. Vemos como en ese caso, ¿verdad?, que Dios tenía un plan para todos, pero no le hicieron caso a Noé, entonces se salvó nomás Noé. Pero Él quería que todos fueran salvos y no hicieron caso, entonces, pero todo eso estaba planeado bajo Dios. Y vamos a entrar y vamos a dar un poco de introducción y vamos a estar viendo a la voluntad soberana de Dios y la voluntad directa hacia su pueblo. Vamos al libro de Isaías. Vamos a ir al libro de Isaías y ahí vamos a ver algunos versículos para ir viendo la voluntad de Dios en directa, y también vamos a ir viendo la voluntad soberana de Dios a través de los pasajes que vamos a estar mirando, que podemos observar en Isaías 14, 24, dice la palabra de Dios: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que yo lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Verdad? Ahí Dios había planeado que Asiria será destruida. Y vemos aquí, eso ya es la voluntad soberana de Dios. Vemos aquí que Dios ya tenía un plan, y los planes de Dios nadie nos va a poder detener. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que yo lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? Que Dios tiene sus planes y Dios va a llevar a cabo sus planes. Nadie va a poder detener a Dios en sus planes. En mi mente viene un pasaje muy conocido de la Biblia. Ustedes conocen la historia de Jonás, ¿verdad? Jonás no quiso ir a Nínive, ¿y qué Dios usó? Dios usó un gran pez para llevar Dios a cabo su voluntad. Aunque el ser humano no quiera obedecer, Dios va a continuar con sus planes. Usted sabe la historia, Jonás no quería ir allá, entonces Dios prepara un gran pez y se come a Jonás, y como quiera Dios ahí trató con Jonás dentro del pez, y al final de cuentas usted ve la historia de Jonás termina predicando, Jonás termina haciendo lo que el Señor le ha mandado hacer. O sea, cuando Dios dice que algo se va a hacer, hermanos, tenemos que entender que Dios es un Dios de poder, es un Dios soberano, un Dios con autoridad, y hemos visto a través de la Biblia la autoridad, la voluntad de Dios. Y eso se va a hacer, cuando Dios dice se va a hacer, se va a hacer. Entonces tenemos que entender que tenemos un Dios de poder. Los planes de Dios, nadie los puede parar. Hermanos, yo he escuchado a veces que gente altiva, los cristianos dicen, no, si me voy de la iglesia se va a parar. Déjame decirte, hermano, la iglesia no es tuya, no es del pastor, la iglesia es de Dios. Él la compró por medio de su Hijo Jesucristo con su sangre preciosa, y contigo y sin mí los planes de Dios van a seguir adelante, porque esa es la voluntad de Dios. Dios dice, nadie va a poder a cerrar, ¿verdad?, la iglesia, nadie prevalecerá contra la iglesia es de Dios. Bueno, no estaba en el tema, pero lo que estamos viendo, hermano, que hay planes que Dios tiene y no se van a poder detener. Los planes de Dios van a seguir adelante. Ahora, lo más bonito para nosotros como cristianos es estar dentro de los planes y dentro de la voluntad de Dios para que seamos usados, porque le voy a decir algo, con nosotros o sin nosotros, Dios va a seguir adelante con sus planes. Aquí vemos que ya Dios lo había determinado, y acuérdense, bueno, viene a mi mente otro versículo que dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, y que dice, y se arrepienta. Lo que Dios dice, hermano, se cumple. Dios se va a cumplir, ni una jota ni una tilde pasará, y todo se va a cumplir. La voluntad de Dios se va a llevar a cabo. Entonces tenemos que entender que es mejor ser parte de los planes de Dios, es mejor ser parte
los negocios de Dios, estar en el reino del Señor, sirviéndole a un gran Dios que tenemos. Entonces, la ventaja lo bueno es para nosotros servir a un gran Dios que nosotros tenemos, que con nosotros o sin nosotros Dios va a llevar a cabo sus planes, ¿verdad? Dios nadie lo va a poder detener, lo que Él ya tiene determinado, eso va a ser, ¿verdad? Quisiera que fuéramos al libro de Efesios capítulo 1, verso 11. Dice la palabra de Dios aquí en Efesios 1:11. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, que dice, predestinados, conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de ¿qué? De su voluntad, la soberanía de Dios. Dice, en Él, puede observar muy bien el versículo ahí, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a qué, al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí vemos, hermanos, que ya la herencia está hablando de la herencia espiritual de los santos, pero está hablando de la soberanía, la voluntad de Dios, dice, con el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Debemos estar agradecidos, hermanos, que estamos dentro de los caminos del Señor. En Isaías 49, Isaías 46:9, ahí podemos observar otro versículo de la palabra de Dios, 46:9, y Dios dice, 9 y 10 dice, acordaos de estos y tener vergüenza, volver en vosotros prevaricadores, acordaos de todas las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada que dice hay semejante a mí. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y todo lo que y hará todo lo que quiero. Aquí vemos, hermanos, estamos viendo que Dios tiene autoridad, Dios tiene poder, y dice, acordaos de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada, dice, hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y todo, y hará, dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, porque no, tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios de poder, que Él va a hacer la voluntad que Él quiere. Ahora, vemos aquí, hermanos, que le habla Dios directamente también a su pueblo. Ahí los pasajes, los versículos que hemos visto, está hablando de la voluntad soberana de Dios, pero vemos aquí la voluntad directa de Dios revelada ya en la Biblia. Por ejemplo, podemos observar ahí en Mateo 28:20. Mateo 28:20 no le está hablando, hermanos, a los que no conocen de Dios. Ahí en Mateo 28:20 le está hablando directamente a sus hijos, a los creyentes, a los que han recibido a Cristo, a los que ya son salvos. Ahí es un pasaje que los pastores todos usamos con el plan de tratar de meter a la gente en la voluntad de Dios, ¿verdad? Ese pasaje no lo escribió el pastor, este pasaje no lo escribió la iglesia para que se llene la iglesia, no. La gente malinterpreta las cosas, piensa, no, pues el pastor quiere que sí quisiéramos que las iglesias crecieran, pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es que la gente sea salva y se añidan a la iglesia, ¿verdad? Puedes llenar un día la iglesia y con comida y cosas que hagas, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que la gente sea salva y que se añidan a las cosas de Dios.
Mira ahí, podemos observar Mateo 28. 28:20 es un pasaje que ya todos conocemos. Ahora, un cristiano no puede estar preguntando, lo vamos a leer, dice Mateo 28:20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí Jesús se acercó y les habló diciendo en el versículo 18, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Aquí nos está dando la gran comisión. Ahora, un cristiano, a veces los cristianos dicen, hombre hermano, ando buscando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que se ponga a ganar almas. Ese es el plan de Dios para los cristianos, ¿verdad? Que ganemos almas. Entonces dice, hay gente que dice, no, hombre hermano, estoy buscando la voluntad de Dios. Pues ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que se ponga a ganar almas. Esa es la voluntad de Dios para cada creyente, ¿verdad? Hay gente que dice, hermano, ¿usted cree que es la voluntad de Dios que gane almas? Hermano, la Biblia nos lo está diciendo, ¿verdad? Cada cristiano está dando un mandato de ir a ganar almas, enseñar a los nuevos creyentes. Ahí, ese es un mandato directo de la voluntad de Dios hacia sus hijos, ¿verdad? Y debemos ponerlo por obra, debemos ponerlo por práctica. Si tú piensas, hermano, quiero buscar la voluntad de Dios, hermano, comienza a ganar almas. Esa es la voluntad de Dios para cada creyente, que comience a tocar puertas y a ganar almas, ¿verdad? Esa es la voluntad directa de Dios hacia su pueblo, hacia los cristianos. Pasas ahí orando y pidiendo tiempo. Quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pues que seas un ganador de almas, que le sirvas, que lleves a almas a los pies del Señor Jesucristo. Amén. Mira, hermano, ahí podemos observar en Mateo 22:37. Aquí está un mandato directo hacia su pueblo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Verdad? Ese es un mandato hacia quién. Un mandato directo. Ahora, la voluntad de Dios, hermano, es que su pueblo le ame. Claro que sí. Dios quiere que es un mandato que lo está dando el Señor. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El Señor quiere que le sirvamos, hermano, de corazón. Ahí está dando un mandato directo. Mire, observe un mandato directo hacia su pueblo. Esa es la voluntad de Dios. Mira, que le ames a Dios con todo tu corazón, toda tu mente y con toda tu alma. Pero fíjese lo que dice el versículo. Con tu mente, tu corazón y tu alma. Y el versículo 39, ahí dice en el 38, y este es el primero y grande mandamiento, pero dice en el 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, la voluntad de Dios, ya lo vimos, una directa a su pueblo es que ganes almas. La voluntad de Dios es que le ames a Él. Y la voluntad de Dios es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Dices, ando buscando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el deseo de Dios para su pueblo, lo que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Verdad? Que te lleves bien con los hermanos, que ames a Dios y que seas un ganador de almas. Esa es la voluntad de Dios que tiene para cada creyente. Acuérdese, ganar almas, amar a Dios y amar a tu prójimo. ¿Se puede imaginar si pudiéramos hacer estas cosas, hermano? Ya estaríamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, es ganar almas. Eso es lo que Dios quiere. Pero también que le amemos a Él con toda nuestra mente y nuestro corazón, y que te llevaras bien con los otros creyentes. No habrían problemas en la iglesia. No estaríamos siempre batallando en las iglesias con problemas y con problemas. ¿Por qué? Porque la gente está dentro de la voluntad de Dios. Cuando la gente no anda dentro de la voluntad de Dios, déjenme decirle, hermanos, no gana almas. Cuando la gente no anda dentro de la voluntad de Dios, mira,
dices, amas a Dios, pero no le obedecemos lo que Él quiere que hagamos. Decimos, amamos a Dios, pero no vamos a los servicios de la iglesia. Entonces, dice Dios, bueno, si me amas, guarda mis mandamientos y vas a estar dentro de la voluntad de Dios. Cuando amas a Dios, tú lo vas a demostrar que amas a Dios de todo tu corazón. Estás sirviendo en la iglesia, esa es la voluntad de Dios, que le sirvas de todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermano, el problema es cuando el cristiano ya comienza a pensar que está sirviendo al pastor, que está sirviendo a la iglesia. Bueno, tienes que servir a la gente para servir al Señor. El Señor le dijo a sus discípulos, ¿me amas? Dice, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, ¿verdad? Y le dijo 3 veces. Dices, hermano, si Dios no te llama a un lugar especial, ¿verdad?, para ser un pastor, un misionero, mientras tú debes estar adentro de tu iglesia ganando almas, debes estar dentro de tu iglesia amando a Dios. Todo lo que haces es para el Señor, amando a Dios de toda tu mente, tu corazón, con todas tus fuerzas, pero llevándote también bien con todos los hermanos en la iglesia. Es como un padre de familia, no quiere que sus hijos se peleen. Un padre de familia no quiere que sus hijos estén peleándose ahí, ¿verdad? Y es lo mismo con Dios. Esa es la voluntad de Dios y ese es un gran mandamiento. Dios nos está descifrando lo que Él quiere para nosotros. Nos está diciendo, mira, yo quiero que esta sea mi voluntad, este es mi deseo para ti. Que hagas lo correcto, que te lleves bien, que me obedezcas en mi palabra. Ahora, podemos ver aquí unos contrastes en lo que es la voluntad soberana de Dios. En ciertos casos, la voluntad soberana de Dios es revelada en la historia o por revelación, ¿verdad? La voluntad directa en la Biblia, en la Biblia también, ya para nosotros, ya tenemos mucha voluntad de Dios revelada en la Biblia. La voluntad de Dios está revelada en la Biblia. Ahora tú dices, hermano, yo estoy buscando la voluntad de Dios. No creas tú, hermano, que te va a hablar Dios por un sueño. No creas que Dios te va a hablar directamente, que quieras que se te aparezca. Es que yo quisiera hacer la voluntad de Dios, hermano, pero quisiera que Dios me hablara directamente a mí. Hermano, eso no va a suceder. La voluntad de Dios ya está en la Biblia. Comienza a ser la voluntad revelada de Dios que ya está en la Biblia. Ahora, la voluntad soberana de Dios puede ser resistida o contraída. Es lo que puede suceder con la voluntad soberana. Ahora, también con la voluntad directa hacia el hombre puede ser resistida o desobedecida, ¿verdad? El cristiano muchas veces no hacemos lo que Dios nos manda. Entonces la voluntad de Dios, que tiene la voluntad de nosotros revelada en la Biblia, pero no la obedecemos. En la voluntad soberana de Dios abarca tanto lo bueno como lo malo. Esa es la voluntad soberana de Dios, ¿verdad? Ahora, en la voluntad directa, Dios habla directamente a su pueblo, a aquellos que son santos, lo que espera Dios de cada cristiano, como nos dice el versículo, ser santos porque yo soy santo. Ahí no le está hablando Dios al mundo, sino le está hablando ya directamente a su pueblo. La voluntad soberana de Dios de gran extensión controla todos los aspectos de la vida, tiempo e historia. Pero la voluntad directa para los cristianos especifica promover principios para el vivir diario. Ahí, como nos dice el Señor, ¿verdad?, que estamos dando un ejemplo, somos cartas leídas y que para que los de afuera no tengan nada que decir de nosotros. Nos está hablando cada día, ¿verdad?, que hay una lucha como el Espíritu Santo, que debemos, sabemos que estamos en una lucha día con día y el Señor, ¿verdad?, nos pide que vivamos para Él y nos enseña principios que están dentro de su voluntad para vivir cada día, orar, leer la Biblia y principios para nosotros, para nuestro andar diario. En la voluntad soberana no se le manda al creyente a conocer o descubrir aquello que Dios no ha revelado, ¿verdad? A veces la gente
anda buscando cosas que Dios no ha dicho, que Dios no ha revelado, que Dios no están bajo la voluntad de Dios. Ahora, los cristianos somos exhortados a comprender, obedecer todo lo que Dios ya nos ha revelado. Lo que Dios ya nos ha mandado es como nosotros deberíamos ya ponerlo en práctica, la palabra de Dios como cristianos, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿será la voluntad de Dios que comience a ganar almas? Hermano, claro que sí, es la voluntad de Dios que comiences a ganar almas, que te apartes del mundo, claro que sí, esa es la voluntad de Dios, que ya te apartes del mundo. Hermano, no puedes tú decir, oye, hermano, ¿será la voluntad de Dios que comience a diezmar? Hermano, eso es lo que manda Dios ahí en su palabra. Son cosas que ya tenemos que hacer. No, pues yo voy a hacer esto hasta que Dios me lo revele. Yo voy a hacer esto hasta que yo crea que es la voluntad de Dios. Hermano, la voluntad de Dios ya está ahí en la palabra. Para nosotros lo que tenemos que hacer es nomás obedecer la palabra del Señor, ¿verdad? Ya el mandato está ahí, ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios, a que le obedezcamos nosotros. Quisiéramos observar ahí en Filipenses capítulo 2, verso 13. Vamos a observar otro versículo para seguir con la clase. En Filipenses capítulo 2, verso 13 dice la palabra de Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer, como el hacer. ¿Y qué dice ahí? Por su propia, ¿qué dice? Voluntad. Por eso muchos dicen, Señor, así, si tú no edificaras en vano, ¿qué dice? Estaríamos trabajando. ¿Quién es el que produce el hacer y el querer en nosotros? Por su buena, ¿qué dice? Voluntad. Dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿A quién le está hablando ahí, hermanos? Te está hablando directamente ¿a quién? Al cristiano. ¿Verdad? Dios es el que va a mover al cristiano para hacer la obra de Dios. Por eso es los pastores oran, Señor, mueve el corazón de los hermanos, Señor, aviva a los hermanos para producirles el hacer y el querer, para servir, para hacer algo en la obra de Dios. Aviva a tu pueblo en este tiempo. Dios, hermano, como le dijo cuando Moisés iba a construir cuando iban a construir el templo, dijo, ¿verdad?, que ya tenía gente lista, preparada, cuando ya iban a hacer el templo. Dios les había ordenado, y era una tarea muy grande, pero dijo, no te preocupes, yo ya tengo gente lista que había trabajado en el corazón de ellos para estar listos para hacer la obra grande del Señor. Aquí también podemos observar en Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, dice la palabra de Dios. Pues la voluntad de Dios es que es vuestra santificación, que os apartéis de, ¿qué dice? De fornicación. Aquí nos está dando consejos hacia la vida que agrada hacia Dios, y le está hablando directo a los cristianos. Dice, le voy a leer desde el versículo 1 para llegar al verso número 3. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de vosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación, que os apartéis, ¿qué dice? De fornicación. Ahí está hablando de abstenerse, está dando instrucciones, y esa es la voluntad de Dios. Acuérdense, Dios quiere tener un pueblo santo. Un pueblo santo apartado ¿de qué? Del pecado. Dios quiere que nosotros vivamos una vida en santidad. Entonces, ¿quieres andar dentro de la voluntad de Dios? ¿Qué debo hacer? Tratar de vivir una vida santa, una vida agradable hacia Dios. Esa es la voluntad de Dios. Tener gente, tener pueblo, que sus hijos caminen en santidad. Y dice, apártate de toda, que nos apartes de fornicación.
Y luego el versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, que dice, en santidad, y que dice, y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahí no le está hablando a los gentiles, le está hablando directamente al pueblo de Dios, a los cristianos. Segunda de Corintios 6:14, vamos a observar otro versículo aquí de la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. Mira este versículo, y ojalá que algunos jóvenes o padres nos estuvieran escuchando ahí. Dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz? ¿Con qué? Con las tinieblas. A veces hay cristianos, hermanos jóvenes, o que ya conocen las cosas de Dios y se juntan, encuentran a alguien que no es cristiano, se casan con ellos y al principio dicen, no, hombre, creo que ya encontré esposa, yo creo que era la voluntad de Dios, y comienzan a tener problemas y al último recapacitan y dicen, no, hermano, creo que no era la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí este versículo? Dios no quiere que un cristiano, ya que conoce las cosas de Dios, se case con un inconverso. La Biblia dice, no os unáis en yugo, ¿qué dice? Desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con qué? Con las tinieblas. Entonces tú andas noviando, joven, con una señorita que es del mundo, y tú crees que la voluntad de Dios no es la voluntad de Dios. La Biblia nos está diciendo aquí, no os unáis en yugo, ¿qué dice? Desigual con los incrédulos. ¿Por qué lo está diciendo Dios? La voluntad de Dios es que sus hijos de Dios se casen con hijas de Dios. Es como cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Le dijo que tuvieran cuidado, que no se mezclaran ahí con otras naciones, ¿verdad? Quería un pueblo propio, celoso de buenas obras, como hasta Dios hoy lo desea también de sus hijos. Después termina teniendo muchos problemas y, pastor, me quiero divorciar, y que no era la voluntad de Dios, pero ahora ya le hiciste la voluntad de Dios, ya te casaste, no te vas a poder divorciar. Tienes que ahora aprender y tratar de guiar a tu cónyuge hacia los caminos de Dios. No era la voluntad de Dios, pero tú hiciste la voluntad de Dios, te adelantaste a Dios. Dios no quería eso para ti, pero ahora ya estás ahí. Ahora tienes que seguir adelante. Mira Mateo 7:21. Vamos a ir al libro de Mateo 7:21. Dice lo que dice el Señor. No todo el que me dice que dice, Señor, Señor, entraré en el reino de ¿qué? De los cielos, sino el que hace la ¿qué? La voluntad de mi Padre que está, ¿qué dice? En los cielos. Gente puede decir, Señor, Señor, yo conozco de las cosas de Dios, pero ¿qué dice Dios? ¿Verdad? No todo el que me dice, Señor, ¿qué dice? Entrará en donde el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora ahí vemos que había una profesión falsa. Ellos no estaban ni haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Un verdadero cristiano está dentro de las cosas de Dios, tratando de hacer la voluntad de ¿qué? Señor Jesucristo dijo, no porque me digas Señor, Señor, entrarás al reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre. Vimos al principio, ¿verdad?, que la persona es la que ama a Dios con toda su mente, con todo su corazón, que le está obedeciendo, no porque le dijeran Señor, Señor, iban a entrar al reino de los cielos. Creo que podemos observar a Filipenses. Vamos ahí al libro de Filipenses capítulo 1, verso 6, ahí vamos a observar otro versículo.
Filipenses 1:6 dice la palabra de Dios. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará hasta el día de ¿qué? Del Señor Jesucristo. Amén. Dios comenzó la obra en nosotros y Dios la va a terminar. Eso es la voluntad de Dios. Ya comenzó Dios a hacer algo en su vida, Dios lo va a terminar. Lo único que tenemos que hacer es estar dentro de la voluntad de Dios. Dejar que Dios maneje nuestras vidas, entregarle nuestras vidas al Señor. Por eso vimos el versículo que decía al principio, amarás al Señor con toda tu mente, todas tus fuerzas y con toda tu alma. Hasta que nosotros digamos, ¿sabes qué? Yo siempre he guiado mi vida, yo he tratado de hacer lo que yo he querido. Es como cuando el Señor Jesucristo, Él mismo dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero Él dijo, no sea lo que yo quiero, sino que sea que dijo, tu voluntad. Entonces, siempre tenemos, hermano, dejar que Dios guíe nuestra vida, obedeciendo la voluntad revelada de Dios en la Biblia, para que nos vaya bien, para estar dentro de donde Dios quiere que estemos, trabajándole, sirviéndole, amando a la gente, haciendo, esa es la voluntad de Dios. Como dijo ahí, no todo el que me dice, Señor, Señor, te la reino de los cielos, era una profesión falsa. No todo el que nomás dice, yo conozco de Dios. Tú vas y tocas puertas y gente dice, no, yo conozco a Dios, pero yo no sé qué Dios conocen, porque el Dios que nosotros conocemos es un Dios que quiere que le sirvamos, quiere que estemos dentro de su voluntad. Vamos a observar ahí en Jeremías capítulo 29, verso 11, dice la palabra de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí vemos cuál es la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, ¿verdad? Ahí vemos la voluntad soberana de Dios, los pensamientos que Él tiene. Ahora, como cristianos, ¿cómo debemos de responder a la voluntad de Dios? Como cristianos, gente dice, pues estoy buscando la voluntad de Dios, pero cuando Dios nos habla no hacemos caso. Miren Proverbios capítulo 3, esa es la respuesta a lo que Dios ya nos llama a través de su Biblia. Como cristianos, ¿cómo debemos responder a la voluntad de Dios? Dice el 3:5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará las veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, que dice, y apártate del mal. Esa es una respuesta a la voluntad de Dios. Dice, fíjate. Fíjate es como le entregues es como que le entregues tu voluntad, que le entregues tu vida, que el Señor es el que te va a guiar, es el que te va a manejar, es que tú le estás dejando el control de tu vida, que te estás entregando completamente. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Enderezará las veredas y Él enderezará tus veredas si no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, que dice, y apártate del mal. Tú dices, ¿será la voluntad de Dios que me aparte del mal? Claro que sí. Que hay que reconocer a Dios en todos nuestros caminos para estar dentro de la voluntad de Dios. Debemos de que todo lo que tenemos y todo lo que poseemos por la voluntad, todo lo que reconocerlo a Dios en todo. Señor, voy a hacer esto mañana, pero dice, voy a hacer esto mañana, no. Si el Señor quiere, hago esto y aquello. Gracias, Señor, por otro día más de vida. Es cuando ya dependemos completamente de Dios. Vamos a observar otros versículos en 1 de Pedro 4,
Primera de Pedro 4:19. Vamos a estar observando los versículos de la palabra de Dios. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan, ¿qué dice? El bien. Fíjate lo que está diciendo ese versículo. Si está en casa lo debería de apuntar. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan, ¿qué dice? El bien. Hay gente que va a sufrir, hermanos, por hacer la voluntad de Dios. Hay gente que va a sufrir, pero debemos de confiar en Dios, ser fiel a Dios. Y Dios, al final de todos, va a tener cuidado de nosotros, porque estás dentro de la voluntad de Dios. Todos los que aman a Dios, las cosas les ayudan a bien. Son los que son llamados conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, Dios va a tener cuidado. Si es necesario que tengamos que sufrir un poco, pero que sea dentro de la voluntad de Dios, no fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Siempre es bueno estar dentro de la voluntad de Dios, y si nos toca sufrir dentro de la voluntad de Dios, pues tenemos que aguantar los padecimientos, pero es mucho mejor padecer en la obra del Señor que fuera de la obra de Dios. Fíjese en el versículo que le estaba comentando en Santiago capítulo 4, verso 13. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allí 1 año y traficaremos. Dice, cuando no sabe lo que será, que dice mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Mira, a veces uno pone planes, no, trabajaré, haré esto y el otro. Hermano, si es la voluntad de Dios, si Dios nos presta vida, si es la voluntad de Dios, lo podemos hacer. Y nada se puede hacer en contra de la voluntad de Dios, recuerde eso. Tiene que ser dentro de la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos responder a la voluntad directa de Dios? Vamos a ver 3 versículos. Fíjese en Efesios 5:17. Efesios 5:17. Vamos a observar otro versículo. ¿Qué nos dijo ahí? No seas insensatos, sino que dice, entendidos cuál es la voluntad. Dice, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ¿verdad? Debemos ser entendidos, debemos reflexionar cuál es la voluntad del Señor. Amén. Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Vamos a observar un versículo de la voluntad directa de Dios. 29, Deuteronomio 29. Dice la bendita palabra de Dios. Las cosas secretas, que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Más las reveladas, que dicen, ¿para quiénes son? Para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Aquí nos está diciendo, bueno, dice el Señor, lo que ya te enseñé, lo que ya te revelé, eso es lo que yo quiero que hagas. Ahí está la voluntad de Dios, ya revelada en la palabra de Dios. Ahora a veces gente anda buscando cosas secretas, y aquí lo secreto, ¿qué dice? Gente se mete a profundo a la Biblia y hacen preguntas bien teólogas y todo. Y bueno, andan preguntando preguntas teólogas y todo eso, pero lo que ya está lo básico en la Biblia ni siquiera lo practicamos.
Andamos buscando lo secreto, andamos buscando lo que le pertenece a Dios, más lo que ya tenemos que hacer no lo hacemos. La revelada dice, eso ya es para nosotros. Lo que ya está en la Biblia es lo que Dios quiere que practiquemos. Ahí ya están las instrucciones para nosotros. El Señor dice, bueno, mira, mi voluntad es que hagas esto y esto que dejé escrito en la Biblia y no lo estás haciendo. Andas buscando cosas secretas, cosas que eso no te pertenece a ti, dice el Señor. Dice, los secretos de Jehová, lo que ya está revelado es porque el Señor quería que nosotros lo supiéramos para practicarlo, para ponerlo por obra. Mira, el versículo 11, en Deuteronomio 11:1 dice, amarás pues a Jehová, tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Esa es la voluntad directa de Dios hacia nosotros. Debemos de poner en práctica lo que ya sabemos, lo que deberíamos de hacer y no estaríamos buscando cosas que son secretas, que ni siquiera Dios nos las quiso revelar, ¿verdad? Andamos investigando tanto en la Biblia cuando ya hay cosas que deberíamos estar practicando. Mire, Salmo 28. Dios instruye y nosotros le tenemos que obedecer, simplemente así de fácil. Dios nos dice y nosotros obedecemos. Eso es caminar dentro de la voluntad de Dios. Hay gente que dice, no, hermano, un día voy a hacer la voluntad de Dios, un día voy a ser pastor o misionero, no quieren ganar alma, no quieren hacer nada en la obra de Dios. Mira, Salmo 25:8, verso 10, dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Y luego dice el versículo 10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, dice, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Dios instruye, ¿qué hacemos nosotros? Obedecemos. Él encamina a los humildes por el juicio y enseña a los mansos su carrera. Fíjese lo que dice ahí, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Y dice, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Dios siempre ha querido lo mejor y siempre nos ha ayudado, y a través de su Biblia, de su palabra, Él nos ayuda, nos conduce, nos ayuda a lo que tenemos que hacer. Mire, podemos observar en el Salmo 78, verso 52. Salmo 78, verso 52. 78, verso 52 del libro de Salmos. Vemos aquí un versículo de la palabra de Dios, 78, 52. Dice, hizo salir a su pueblo como ovejas y lo llevó por el desierto como un rebaño. Ahora, usted va a decir, ¿qué sucedió ahí? ¿Se acuerda usted, hermano, cuando Dios sacó a su pueblo? Esa era la voluntad de Dios, que Él los venía guiando por el desierto, que Él los cuidaba en el desierto, que Él los protegió en el desierto. Mientras el pueblo le obedecía, eran bendecidos, estaban dentro de la protección de Dios, una nube de sombra en el día, una nube de lumbre en la noche para calentarlos y todo eso. Cuando lo único que tiene que hacer, hermano, uno es dejarse guiar, dejarse manejar por la voluntad de Dios nuestras vidas. Y es estar dentro de la voluntad de Dios, en el camino correcto, ir caminando con el Señor, donde Él nos guíe. Es como el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si tú dejas que Dios controle tu vida, que Dios haga la voluntad en tu vida, Dios no te va a fallar. Dios te va a llevar por buenos caminos, por buen pasto, y te va a cuidar y te va a proteger. Dios lo va a proteger cuando uno anda fuera de la voluntad de Dios, fuera del camino de Dios, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Mire, observe ahí el Salmo 139, Salmo 139, verso 24, dice la palabra de Dios. Dice, y ve si hay
en mi camino de perversidad. Ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Y qué dice? Guíame en el camino que dice eterno. Ahí tenemos la guianza de Dios. Ve si hay camino, dice, ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Y qué dice? Y guíame por el camino eterno. Está dejando guiarse. Vamos a echarle una miradita también al Salmo 23. ¿Verdad? Mira lo que dijo ahí en el Salmo 23. Vamos a observar exactamente el verso número 3. Dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicias, por amor a su nombre. Ahora, el que va a guiar nos va a cuidar. Cuando uno le entrega la voluntad a Dios, Él nos va a guiar, Él nos va a cuidar, Él nos apacentará. Dice, me confortará mi alma, me guiará por la senda de justicia, por amor a su nombre. También podemos observar un verso similar en Salmo 73. Salmo 73, verso 24. 73, 24, dice la palabra de Dios así. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Entonces, cuando uno entrega la voluntad de Dios, Dios nos pastorea, nos ayuda a llevar nuestras cargas, nuestros caminos. El Señor nos ayuda, nos muestra, nos ayuda, nos comprende, está ahí para ayudarnos. El Señor, cuando uno le entrega la voluntad a Dios, Él nos va a dirigir. Ya no va a andar uno por sus propios deseos de su carne y todo eso, sino va a dejar que Él controle nuestra vida. Vamos a dejar que Él sea nuestro guiador, que Él nos va a llevar por los caminos. Entonces es cuando uno ya le está entregando su voluntad a Dios, que Él es el que va a manejar nuestra vida. Fíjense, el Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Jehová es el que endereza sus pasos. Si nosotros, imagínense, si nosotros fuéramos por nosotros mismos, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde anduviéramos en nuestros caminos, nuestros propios deseos? Gracias a Dios que somos salvos y aún Dios cuida nuestros caminos y endereza nuestra vida para tratar de andar bajo su voluntad. Amén. Entonces, la voluntad directa de Dios, ¿verdad? Hubo un tiempo que Dios habló a su pueblo anteriormente, fue por revelación, por visiones, por sueños, eso fue antes. Ahora Dios, ¿cómo nos habla a nosotros, hermano? La palabra de Dios. Dios crea convicción en nuestros corazones también. Las circunstancias controladas por medio de Dios, sabiduría y consejo que viene de Dios también, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, como la palabra de Dios nos guía. Y hay un salmo bien conocido por todos nosotros. Mire, comienza a leer la Biblia y dices, ok, bueno, Dios quiere esto, entonces yo lo voy a hacer. ¿Qué dice el Salmo 119, verso 5? 119, verso 105. Dice lo que dice ahí, la palabra de Dios. Ahora, Dios nos va a guiar bajo su voluntad a través de su palabra. Salmo 119, verso 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué dice? Y lumbrera a mi camino. Ok, hermano, estamos viendo aquí la dirección de Dios a través de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Comienza uno a leer la Biblia, comienza a practicar la Biblia, entonces eso va a ser lumbrera a nuestro camino y ahí estamos recibiendo dirección de Dios a través de su palabra. Ahí estamos bajo la voluntad de Dios a través de su palabra, recibiendo instrucciones, recibiendo dirección. Ahora observemos un versículo a través de convicción.
¿verdad? Convicciones que un cristiano hace. Vemos en el libro de Hechos 17, 16. Podemos observar ahí Hechos 17, 16, una convicción de Pablo. Mire, en 17, 16. Aquí lo tenemos. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad que dice, entregada ¿a qué? A la idolatría. Ahí vemos cómo Pablo fue estimulado a actuar en Atenas a través de su convicción, ¿verdad? De lo que ya creía de las cosas de Dios. Ahora, Dios nos va a dar dirección a través de la convicción que nosotros tenemos como cristianos. Le voy a explicar eso, como por ejemplo, es como un cristiano, hermano, ya no debe andar yendo en los bailes. Eso ya debes de tener esa convicción dentro de tu corazón, y eso ya es una convicción que tú vas a traer. Dios te va a guiar a través de las convicciones. ¿Sabes qué? Mira, yo no puedo estar en estas fiestas, yo no puedo estar en estos lugares. La voluntad de Dios no es que yo esté aquí en este lugar. Yo no puedo estar en este lugar de pecado. Yo no puedo estar aquí. Yo tengo que... mira la idolatría. Pablo miró la idolatría, ardió su corazón. Y Dios también a través de eso, ¿verdad? Nos guía. Hermano, un cristiano no puede andar preguntando si debe estar en ciertos lugares donde hay pecado, donde hay bailes, donde hay borrachera, donde hay este tipo de cosas. Dios no quiere que estés ahí. Vemos también en Romanos 8:28. Mire, 8:28. Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son a los que conforme a su propósito son llamados. A pesar de las circunstancias en que puedes estar confiado y creyente en Dios, ¿verdad? Aún, dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vemos dirección a través de su palabra, dirección a través de la convicción, dirección a través de la providencia. Dios, hermano, nos da sabiduría, ¿verdad? Entonces mucha gente todavía anda buscando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya está aquí en la palabra de Dios. Bueno, vamos a ir a una pausa y yo voy a dejar un poquito, le voy a dar tiempo al hermano Manuel Nicolás. Y al terminar probablemente regresamos para dar la aplicación sobre la voluntad soberana de Dios y lo que nosotros debemos hacer como cristianos. Vamos a una pausa y regresamos. Perdido en esta vida las bendiciones que en un tiempo tenía, y aunque anhelan volver a obtenerlas, no han querido cruzar y por miedo se han quedado en la orilla. Deja tú a las aguas profundas, deja ya de jugar a la iglesia, métete, deja tú de andar en la orilla, métete a las aguas profundas, deja ya de jugar
aguas profundas. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Si a los tobillos el agua te ha llegado, si en oración tus rodillas no has usado, deja decirte que los lomos te herirán y las aguas crecerán, y no podrás cruzarlas sino a nado. Deja tú de andar en la orilla, métete a las aguas profundas, deja ya de jugar a la iglesia, métete, 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 y deja ya de andar en la orilla, métete a las aguas profundas. ¿Quieres ver otra vez sus maravillas? Métete, por favor, métete a las aguas profundas, métete, métete a las aguas profundas. Si me dieran el mundo y todo lo creado, por dejar yo de adorar a mi Jesús amado, diría no, nada yo quiero traicionar a mi Jesús, no puedo, pues solo Él ha dado a mi alma la esperanza de llegar un día al cielo. Me ha dado vida eterna, mi buen Jesús. ¿Quién me podrá dar lo que Él me ha dado? Me ha dado vida eterna, mi buen Jesús. ¿Quién me podrá dar lo que Él me ha dado? Por eso yo nunca le dejaré de amar, pues solo Él me hace feliz eternamente, pues solo Él me hace feliz eternamente. Me ha dado vida eterna, mi buen Jesús. ¿Quién me podrá dar lo que Él me ha dado? Me ha dado vida eterna.
Amigos, estamos de regreso, 9 de la noche con 17 minutos. Mandamos saludos para todos los que nos están escuchando en esta noche. Saludos, bendiciones para la hermana Manuela Soto Hernández, que nos manda saludos. Pidió el canto de Aguas Profundas, ya lo escuchamos con el dueto Salazar. Y felicita a la iglesia Bautista Bíblica en Dallas, que por sus 12 aniversario. Y también le mandamos saludos a la hermano Rafael Medrano Carrasco, le mandamos saludos. A la hermana Celia Regalado de Sánchez también le mandamos saludos. A la hermana Isa Rosado, al hermano Alfonso Horta, a la hermana Tere Torres Uc, la hermana Rufina Agama, el hermano Alejandro Moreno, también a la hermana Fanny Mariel Puente, el hermano José Valdivieso Labias, el hermano Isaí Saucedo. Y déjeme decirle, si usted nos está escuchando en esta tarde a través de Facebook Live, esta noche, comparta la publicación, hermanos. Hay muchos que nosotros tenemos en Facebook, gracias a Dios, pero hay muchos que no podemos alcanzar debido a que no los tenemos como amistad, y usted sí. Y esa es una de las maneras que nosotros podemos llegar a muchos más. El hecho de que usted pueda compartir en sus Facebook nuestras publicaciones, y usted puede compartir en esta noche esta publicación Facebook Live. Le mandamos saludos a todos los que nos están escuchando en esta noche a través de esta plataforma, a todos los que nos están escuchando también a través de TuneIn Radio. Le mandamos saludos y bendiciones en esta noche. También le mandamos saludos a la hermana Ruth Ramírez, le mandamos saludos también a la hermana Leticia Ramírez, a la hermana Vanessa Nicolat, a la hermana Claudia Reyes, a la hermana Lili Longoria. Bendiciones para todos, hermanos, en esta noche. Les invitamos, hermanos, para que sigan escuchando la programación de la estación de bendición. El día de mañana se iba a celebrar el aniversario de Una Vida Victoriosa, y será hasta el próximo miércoles de la próxima semana, hermanos. No se olvide que este fin de semana es el aniversario de la Iglesia Bautista Bíblica Fundamental en Dallas. El sábado comienza, va a estar el pastor misionero Jorge Vara, así es que están cordialmente invitados. Y más información ahorita les va a compartir el pastor Fernando Ábalos, a quien le damos los micrófonos. Adelante, pastor. Gracias, muchas gracias, hermano Gerardo. Es efectivamente así como el hermano está mencionando, por la gracia de Dios cumplimos 12 años de estar ahí en la obra, y pues quisiéramos invitar a todos que sean parte, ¿verdad?, de festejar y darle gracias más que todo a Dios por permitirnos estar ya 12 años ahí en la obra, y que Dios nos ha permitido estar otro año más. Y bueno, va a haber predicación de la palabra de Dios, más importante, y tenemos algo de comer después del servicio el sábado a las 6. Y luego también el domingo, lo que es el servicio regular, ¿verdad? Si usted no asiste a una iglesia y ha estado en otras partes, en otros estados, y quiere acompañarnos el domingo, pues está bien, pero si no, también entendemos que todos tienen sus servicios el domingo, pero el sábado si hay una oportunidad y puede acompañarnos. Estamos localizados en el 9320 Sandy Lane Boulevard, Dallas, Texas 75217. Mi número de teléfono es 214-448-6721. Para cualquier información nos puede llamar a ese número. Lo vamos a volver a repetir: 214-448-6721. Gracias, hermano Gerardo. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Aquí tenemos también nos acompaña nuestro hermano Manuel Nicolás para exponer también la palabra de Dios. Vamos a dar el tiempo. Que los bendiga, hermanos. Es una bendición estar aquí en esta noche, hermanos, y bueno, pues contentos, ¿verdad? Por la bendición, ¿verdad? De pues estar en la iglesia, ¿verdad? Estar en los caminos del Señor, ¿verdad? Y bueno, pues exponerle la palabra del Señor, ¿verdad? Es una bendición del Señor, ¿verdad? Y bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad? Usted tiene una Biblia, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Efesios
Efesios 2:11, dice la palabra de Dios, hermanos, si por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo, hermanos. ¿Verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? ¿Verdad? Que antes estábamos alejados sin Cristo, ¿verdad? ¿Verdad? Que estábamos alejados ¿verdad? De la ciudadanía de Israel, la ciudadanía de Dios, ¿verdad? Que éramos ajenos a los pactos, ¿verdad? Que vivíamos sin Cristo y sin esperanza, ¿verdad? Pero, ¿verdad? En esta noche, ¿verdad? Quiero tomar algunos minutos, ¿verdad? Quizás algunos pocos minutos, ¿verdad? Para que éramos sin Dios, hermanos, que éramos sin Cristo, ¿verdad? Y bueno, ahora que tenemos a Cristo, ¿verdad? Lo que por la gracia de Dios, ¿verdad? Estamos en el camino de Dios, ¿verdad? Y aquellos, ¿verdad? Que quizás nos están escuchando por medio de esta estación, ¿verdad? Que puedan, si no tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? Que puedan aceptarlo hoy en esta noche, ¿verdad? Que lo puedan aceptar, que puedan tomar ese paso, ¿verdad? De aceptarlo en su corazón, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo quiere entrar en su corazón y bueno, pues para eso estamos, hermanos, para exponer, ¿verdad? La palabra de Dios y también para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más importante, ¿verdad? Exaltar el nombre de Dios y predicar a Cristo es lo más importante, ¿verdad? Pero nuestra vida sin Cristo, ¿verdad? ¿Qué era, hermanos? La vida sin Cristo, ¿verdad? Estábamos alejados sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, alejados, ¿verdad? De todo privilegio de lo que ahora, por la gracia de Dios, tenemos a los que hemos aceptado y recibido a Cristo en nuestro corazón como Salvador personal, ¿verdad? Y es un privilegio, hermanos, ser un cristiano, es un privilegio ser llamado hijo de Dios, hermano, es un privilegio, ¿verdad? Anunciar las buenas nuevas. Yo creo que los ángeles desearían, ¿verdad? Anunciar las buenas nuevas, ¿verdad? Y yo creo que alguien, ¿verdad? Los ángeles que están en el cielo, ¿verdad? Desearían predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos la oportunidad, siendo llamados hijos de Dios, ¿verdad? Ese es el gran privilegio que nosotros tenemos y por eso estamos contentos, hermanos, porque somos privilegiados, ¿verdad? Aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como Salvador, ¿verdad? De nuestras almas, ¿verdad? Aquellos que, ¿verdad? Que éramos, ¿verdad? Alejados de la ciudadanía de Dios, dice la palabra de Dios, que vivíamos sin esperanza y sin Dios, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? ¿Qué sería de mí si Dios no me hubiera alcanzado, hermanos? ¿Qué sería de usted si Dios no lo hubiera alcanzado, ¿verdad? Quizás no hubiera conocido una iglesia, un pastor, ¿verdad? Quizás no hubiera conocido la palabra de Dios, quizás, ¿verdad? No le hubiera cantado al Señor, quizás no hubiera experimentado, ¿verdad? Lo que es ser llamado hijo de Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él estábamos alejados de Dios, ¿verdad? Alejados sin Cristo y sin esperanza, pero el Señor Jesucristo nos da una oportunidad, ¿verdad? Nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y nuestra vida fue ordenada, ¿verdad? Nuestra vida, ¿verdad? Fue como un giro ¿verdad? Un giro así bien tremendo, hermanos, que todo cambió a bien, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Al principio de la Biblia, ¿verdad? En Génesis 1:2 dice que, ¿verdad? Vemos algo parecido, ¿verdad? Que el mundo estaba desordenado, ¿verdad? Sin Dios,
¿verdad? Que estaba desordenado, ¿verdad? Entonces Dios creó los cielos y la tierra y les dio forma, ¿verdad? Él formó todo eso y Él ordenó, hermanos. Y sin Dios, ¿verdad? Nuestra vida estaba desordenada y vacía. Así yo me imagino, ¿verdad? Que nuestra vida estaba desordenada y vacía, pero de repente vino Jesucristo a nuestra vida y todo cambió, hermanos. Experimentamos, ¿verdad? El gozo y el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y qué tremendo es eso, hermano, verdad, y debemos de tenerlo y de pensarlo con gozo, ¿verdad? De poder ser llamado hijo de Dios, hermano, de poder, ¿verdad? Experimentar y ser llamado hijo de Dios y saber, ¿verdad? Que estamos en su mano y saber, ¿verdad? Que Él nos cuida y nos protege y Él nos guía diariamente, ¿verdad? Y que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿verdad? Que podemos, ¿verdad? Hacer las cosas y Él quiere hacer su propósito en nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? El hombre sin Cristo, ¿verdad? Anda frustrado, hermanos, anda sin, ¿verdad? No tiene un propósito en la vida, ¿verdad? Vive sin propósito, nada más come, duerme, ¿verdad? Se levanta y trabaja y duerme y come, se levanta y trabaja, ¿verdad? Pero no conoce a nuestro Salvador, no conoce al Señor que nosotros conocemos, ¿verdad? No conoce al Salvador del mundo, no conoce a Cristo Jesús, ¿verdad? Aquel que nos cambió a nosotros la vida cuando nuestra vida estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Aquel que, ¿verdad? Que nos dio paz, nos dio gozo, ¿verdad? Muchas personas andan buscando el gozo, ¿verdad? En las riquezas. Muchas personas andan buscando el gozo, ¿verdad? En el dinero, en cosas materiales, pero la riqueza más importante, ¿verdad? Es tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, hermano. Y ese es el gran privilegio que nosotros gozamos, hermano, de que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que tenemos al Salvador en nuestro corazón. Ese es algo que el dinero no te puede comprar, que no puede comprar. Ese es algo que, ¿verdad? Ese es algo eterno, es algo que no tiene valor, es algo, ¿verdad? Que nunca se va a acabar, hermano, ¿verdad? ¿Verdad? Nuestra vida ordenada por Cristo. Sin Cristo, la vida está desordenada, la vida está vacía. Sin Cristo, ¿verdad? No puedes sonreír o sonríes, pero después se te acaba la risa, ¿verdad? Las personas que andan en los vicios, ¿verdad? Toman una noche, ¿verdad? Toman y andan risa y contando chistes y esto, y dicen que son felices, pero llega la mañana, hermanos, y su vida está vacía, ¿verdad? Su vida le hace falta algo a su vida y realmente la vida sin Cristo, ¿verdad? Es vacía, desordenada, ¿verdad? No tienen un propósito para su vida, hermanos, pero cuando en la vida, ¿verdad? Encontramos a Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo nos encontró, más bien dicho, ¿verdad? Nuestra vida se ordena, ¿verdad? La vida sin Cristo está vacía, la vida sin Cristo, ¿verdad? Yo me da tristeza, hermano, que la gente, ¿verdad? Llega el fin de semana y andan tomando y piensan que esa es, ¿verdad? La vida ordenada, piensan que esa es la vida feliz, pero realmente, ¿verdad? Es un camino de perdición porque no tienen a Cristo Jesús en su corazón, su vida está vacía y desordenada. Cuando viene Cristo, ¿verdad? Todo cambia. Hay grandes millonarios, hermanos, que han hecho grandes negocios, ¿verdad? Y que son exitosos en sus negocios, ¿verdad? Pero no tienen a Cristo Jesús en su corazón y sus vidas son miserables. Sus vidas están vacías, ¿verdad? Pueden sonreír ante la gente, pero cuando llegan a la cama yo creo que a veces ni pueden dormir porque su vida está vacía. La vida, ¿verdad? Ordenada, la vida llena es en Cristo Jesús, ¿verdad? Es en Cristo Jesús. La vida del hombre, hermanos, sin Dios es vacía, como le dice Génesis 1:2, ¿verdad? Buscan y buscan y nada llenan. Viven incompletos, hermanos, les hace falta algo, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? Que está vacío, que no le llena nada, quiere algo nuevo, ¿verdad? Lo vemos, ¿verdad? A diario, las modas, los carros, los lujos, la gente quiere algo nuevo, la gente está viendo, ¿verdad? Lo del mundo, a ver a quién quiero apantallar, a ver quién
¿verdad? Quiero que me den un aplauso, quiero que me reconozcan, o quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Así es la vida en el mundo, pero cuando llegas a Cristo Jesús todo cambia, ¿verdad? Cuando llegas a Cristo Jesús, ¿verdad? Llega la seguridad, ¿verdad? Llega el auxilio, llega en andar feliz en los caminos de Dios, ¿verdad? Hablarle a la gente de Cristo, poder ayudar a aquel que está en los vicios, ¿verdad? Poder ayudar a aquel que está debajo de un puente quizás, poder ayudar a, ¿verdad? Aquel que se está hundiendo en su matrimonio, poder ayudar a aquel joven que necesita la palabra de Dios, poder ayudar con la palabra de Dios, ¿verdad? A alguien que le hace falta un consejo, y esos son los privilegios, ¿verdad? Que no tienen precio, hermano. Esos son los privilegios, y nosotros estamos privilegiados en ser llamados hijos de Dios. La vida sin Cristo es vacía, hermano. La vida sin Cristo, ¿verdad? ¿A dónde iremos, hermano? Si solamente, ¿verdad? Cristo tiene palabras de vida eterna. Él es la vida eterna, Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el mejor camino, ¿verdad? Si tú me estás oyendo que no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito para que le entregues tu vida, le entregues tu alma a Cristo, ¿verdad? Lo reconozcas como Salvador personal hoy en esta noche, porque el Señor Jesucristo quiere que ordenes tu vida. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Quiere llenarte. Esa vida que tienes vacía, Él la quiere llenar, y Él solamente la puede llenar, ¿verdad? Él solamente la puede llenar. Nadie pudo ayudarme y nadie pudo llenar mi vida, solamente Cristo Jesús pudo llenar mi vida, hermanos. Solamente Él es el que pudo llenar mi vida triste, vacía, ¿verdad? Yo estaba incompleto sin Cristo, ¿verdad? Me hacía falta algo, y ese era Cristo Jesús, pero cuando Cristo llegó a mi vida, todo cambió, ¿verdad? Cuando Cristo llegó a mi vida, todo cambió, y al finalmente puedo decir, soy feliz en los caminos del Señor, ¿verdad? La vida del hombre sin Dios está en tinieblas, todo es oscuridad, está en tinieblas, siempre están pensando en la maldad, siempre están pensando, ¿verdad?, en venganza, siempre están pensando, viven no nada más para el placer de este mundo, pero cuando llegas a Cristo, ¿verdad?, tu mente, tu razón de vivir cambia para lo bueno, ¿verdad? Cambia para ayudar al otro, cambia para ver qué se puede hacer en la obra de Dios, ¿verdad? Nosotros somos nada más instrumentos escogidos por Dios para uso, ¿verdad?, del Señor mismo, pero lo que te quiero tratar de decir hoy en esta noche, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, antes vivíamos sin Cristo, antes nuestra vida estaba desordenada, estábamos vacíos, ¿verdad? Estábamos en tinieblas, pero de repente vino la luz, que es el Señor Jesucristo, y nos alumbró. Y qué glorioso es que tenemos a Cristo Jesús, y ahora podemos ser llamados hechos hijos de Dios, y tenemos una ciudadanía que es celestial, tenemos algo eterno que no se va a acabar, ¿verdad? Por eso cuando ¿verdad? Cuando a veces que me agüito, ¿verdad?, o cosas así, ¿verdad?, pienso en eso, que soy hijo del Rey, y eso me da, ¿verdad?, me da ganas de seguir adelante, porque mi vida estaba desordenada y vacía, estaba en tinieblas, pero llegó Cristo, ¿verdad?, y todo cambió, hermanos. Cuando estabas en Cristo, ¿verdad?, ya tu vida no está en tinieblas, ¿verdad? El Señor Jesucristo, tu vida la hace brillar, ¿verdad? La gente, ¿verdad?, que no tiene a Cristo Jesús, nunca es feliz, hermanos. Nosotros trabajamos en la remodelación, ¿verdad? Y vemos a multimillonarios, hermanos, que no son felices, ¿verdad? Tienen la casa de unas casotas, una piscina bien grande, ¿verdad? Unos carrotes bien de lujo, y con una tristeza en su rostro. Con algo les hace falta, y eso es Cristo Jesús. No tienen a Cristo Jesús en su vida, y se les puede ver en su cara y de la manera en que viven, ¿verdad? Su vida es una desgracia, es una vida vacía, ¿verdad? Y rechazan a Cristo Jesús, que es lo más terrible. Rechazan el regalo precioso de la salvación, rechazan que les hablen de Cristo, no quieren oír nada de Cristo. Ellos quieren tener $1 más en su bolsillo, pero eso no es la felicidad, hermanos. La felicidad
es la que tenemos tú y yo, de tener a Cristo Jesús en el corazón. La felicidad es de ser llamados hijos de Dios, hermano. La felicidad, ¿verdad?, es de poder, ¿verdad?, hacer algo en la obra de Dios y servirle a Él. Invertir en lo eterno, hermanos, invertir en algo que vale, invertir en algo, ¿verdad?, que es para la eternidad. Y qué privilegio que tenemos nosotros de ser llamados hijos de Dios. Y nuestra vida ya no está en tinieblas, nuestra vida ya no está vacía, ¿verdad? Nuestra vida puede brillar para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Somos afortunados nosotros, hermanos, de tener al Espíritu Santo que nos guía diariamente en nuestra vida, ¿verdad? De sentir al Espíritu Santo de Dios que, ¿verdad?, que a veces que nos dice, no hagas esto, ¿verdad? De una manera, ¿verdad? Nosotros sentimos, hermano, que cuando vamos a hacer mal, nosotros sentimos, ¿verdad?, cuando la queremos regar, cuando fallamos, hermano, y ese es el Espíritu Santo de Dios, y es un privilegio que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, es un privilegio de sentir, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que vio aquella, ¿verdad?, que estaban en dispersas como ovejas que no tienen pastor, y al Señor Jesucristo, ¿verdad?, le tenía compasión en su corazón, ¿verdad?, de que ellos no tenían, no tenían, ¿verdad?, la palabra de Dios, no eran salvos, ¿verdad?, y él se conmovía en su corazón, él lloraba por la gente, él tenía compasión por la gente, y es un gozo, hermanos, sentir nosotros también esa compasión. Cuando vas a una gasolinería, hermano, que vas allí, ¿verdad?, y quizás sientes en tu corazón allí, dale un tratado, ¿verdad?, háblale de Cristo, invítalo a la iglesia, y que tú le haces caso al Espíritu Santo de Dios, que le das un tratado, que le hablas de Cristo, ¿verdad?, y que por medio de Él y la obra de Él, y que Él te guía para hacer eso, ¿verdad?, te sientes contento, te sientes feliz, ¿verdad? Pero cuando no lo haces, ¿verdad?, como el que el Espíritu Santo dice, hiciste mal, ¿verdad? Y ese es el privilegio, ¿verdad?, de que tenemos nosotros los hijos de Dios, ¿verdad?, de hacer la obra de Dios y de hacer lo que Dios nos manda, ¿verdad?, que somos felices, nos sentimos bien, ¿verdad?, porque estamos haciendo la obra de Dios, porque Dios nos da el privilegio y estamos en la obra de Dios, y eso es un privilegio, ¿verdad?, de que somos llamados hijos de Dios. Muchos cristianos menosprecian esto, hermano. Déjeme decirle, menosprecian estar en una iglesia, menosprecian tener un pastor, menosprecian cantar, menosprecian ir a ganar almas, menosprecian muchas cosas, pero tarde o temprano, ¿verdad?, te vas a dar cuenta, ¿verdad?, que era lo más precioso en esta vida de hacer para el Señor Jesucristo. Tarde o temprano, hermano, te vas a dar cuenta que desperdiciaste muchas cosas, mucho tiempo, ¿verdad?, desperdiciado en no servir a Dios. Y cuántas veces nosotros no le hacemos caso al Espíritu Santo de Dios. Cuántas veces, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios nos está pegando, ¿verdad?, con esa voz, ¿verdad?, que nos está pegando en nuestro corazón. Haz mi voluntad, por medio de predicaciones, por medio del pastor, escuela dominical, tantas cosas, hermano, conferencias, ¿verdad?, campamentos y cosas, y nosotros no queremos obedecer a las cosas de Dios. Pero un día, hermano, ¿verdad?, puedes llegarte a arrepentir de esto y decir, el hubiera no existe, ¿verdad? Porque yo digo esto, ¿verdad?, a veces, ¿verdad?, el hubiera no existe porque el hubiera lo mató, ¿verdad? No existe, el hubiera lo mató, ¿verdad? Por eso el hubiera no existe. No, pues hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, le hubiera dado ese tratadito a esa persona, ¿verdad? Hubiera hecho esto, hubiera dado una clase en la radio, hubiera dado algo, ¿verdad?, una palabra de aliento a los hermanos en la radio, hubiera hecho esto, pero lo hubiera no existe, hermano. Es hoy, hermano, es el presente, ¿verdad? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, hermano. Es ahorita, hermano, ¿verdad? Eres hijo de Dios, hermano, eres hijo de Dios. Pues entonces, hermano, hay que echarle ganas, ¿verdad?, y hacer algo en la obra de Dios. Yo me siento afortunado de conocer la palabra de Dios y de estar en los caminos de Dios, ¿verdad?
y de convivir y de ver conocido, ¿verdad? A pastores, ¿verdad? Que ahorita ya no están con nosotros aquí terrenalmente, pero ellos están en el cielo. Ha sido un privilegio, ¿verdad? De haberlos conocido. Grandes siervos de Dios, ¿verdad? Que ahora están en el cielo, ¿verdad? Pero verlos conocido, oír sus consejos, ¿verdad? Lo bueno, ¿verdad? Y motivarme en las cosas de Dios, hermano. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? De darme el privilegio a mí de verles conocido, hermano, que ahorita están en el cielo, ¿verdad? Pero es un privilegio ser llamados hijos de Dios. Sin Dios, nuestra vida está vacía, pero a veces no nos queremos acordar, a veces no nos queremos acordar de dónde Dios nos sacó, hermanos. Y es triste, a veces, ¿verdad? No nos queremos acordar de aquellos tiempos, ¿verdad? Donde andábamos perdidos, nuestra vida desordenada y vacía, perdidos y sin Cristo, hermanos, y ahora lo único que hacemos a veces es criticar al predicador, criticar al hermano, criticar a la gente, ¿verdad? No teniendo un propósito en la vida y menospreciamos las cosas de Dios. Pero un día, hermanos, un día, ¿verdad? Nos vamos a arrepentir, ¿verdad? Nos vamos a arrepentir y en ese día, hermanos, vas a decir, hombre, ¿cómo hubiera aprovechado ese tiempo, ¿verdad? Para servir a mi Dios, ¿cómo hubiera, ¿verdad? Hecho esto para servir a mi Dios, pero el hubiera no existe, hermanos, es hoy, ¿verdad? Somos llamados hijos de Dios y es un privilegio, ¿verdad? Ser llamado hijo de Dios, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo nos salvó, entró en nuestro corazón, ¿verdad? Y si usted está, en verdad, en esta noche, ¿verdad? En este mensaje y ¿verdad? Y se acuerda, ¿verdad? De dónde Dios lo sacó, hermano, hermana, joven, ¿verdad? Que me está escuchando, ¿verdad? Nuestra vida tenía estas cosas, ¿verdad? Nuestra vida estaba vacía, ¿verdad? Nuestra vida estaba en tinieblas, ¿verdad? Nuestra vida, ¿verdad? No tenía un sentido, no tenía un rumbo, ¿verdad? Pero ahora que tiene un rumbo, ¿verdad? Aprovechemos para servir al Señor, aprovechemos, ¿verdad? Para que el Señor Jesucristo sea ensalzado, que el Señor Jesucristo sea honrado y glorificado, ¿verdad? Y démosle gracias y no seamos malagradecidos, ¿verdad? Con el Señor, sino siempre, ¿verdad? Echarle ganas, ¿verdad? ¿En qué puedo ayudar, verdad? Estar listos, hermanos, allí en nuestras iglesias para echarle ganas. Pues el Señor te bendiga, hermano, que el Señor les bendiga, hermanos, y bueno, espero, ¿verdad? Que les haya servido, ¿verdad? Tan siquiera una palabra, ¿verdad? De lo que se habló hoy en esta noche, ¿verdad? Así dice el hermano Cisneros, ¿verdad? Me recuerdo de él, ¿verdad? Y ¿verdad? Es una bendición en mi vida también, hermano. Mi pastor, ¿verdad? Y todos los hermanos, ¿verdad? Que han compartido, ¿verdad? Con nosotros en el ministerio, ¿verdad? Una bendición y Dios los bendiga, hermanos. Échenle ganas, ánimo, ¿verdad? Anímense, ¿verdad? En el nombre del Señor, ¿verdad? Nada más queremos animarles, ¿verdad? Y que el Señor les bendiga. Amén. Amén, qué bendiciones. Escuchar la palabra de Dios de lo que antes éramos y ahora lo que ya somos en Cristo de Dios. Es un privilegio ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Es una gran bendición, ¿verdad? Poder ser llamados ya hijos de Dios y tener un lugar seguro en el cielo, ¿verdad? Cuando nosotros allá podamos estar con el Señor. Bueno, hermanos, lo que estamos tocando el tema, ¿verdad? Y podemos observar en Proverbios, la palabra de Dios. Proverbios 3 y 5, que lo vimos al principio. Proverbios 3 y 5 que vimos al principio. Vamos a estar observando para hacer una aplicación en nuestras vidas. Vamos a Proverbios aquí, la palabra de Dios, y para hacer una aplicación nosotros, para ver si estamos dentro de la voluntad de Dios. Proverbios 3 y 5 dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y dice: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará las veredas. Fue uno de los versículos que
observamos. Ahora, si yo le hiciera esta pregunta directamente a usted esta noche, y yo, ¿verdad? También estando en la palabra de Dios es para todos, como decimos, estando en el barco, sí, estamos confiando completamente en Dios de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. A veces pensamos que nosotros podemos sin ayuda de Dios, y aquí lo que está diciendo, fíate de Jehová de todo tu corazón, completamente confiar en el Señor. Si usted tuviera que aplicar eso a su vida esta noche, usted está completamente confiando en Dios, estamos reconociéndolo a Dios en todos nuestros caminos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará las veredas de tu vida. Ahora, vemos aquí la voluntad directa de Dios en San Juan 15:10. En el Evangelio de San Juan 15:10 podemos observar una porción de la palabra de Dios aquí en San Juan. Vamos al Evangelio de San Juan 15:10 y podemos observar otra aplicación. Tenemos, ahí dice la Biblia, dice: si guardares mis mandamientos y permaneceres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, dice, y permanezco en su amor. Esa es la voluntad de Dios, que guardáramos los mandamientos. Dice: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y dice: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces el Señor Jesucristo podría decir que Él estaba dentro de la voluntad de su Padre. Dice: yo los he guardado, los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Esa es la voluntad de Dios directa para cada cristiano, ¿verdad? Es lo que deberíamos estar en nuestras vidas, y debemos de tomar una decisión, ¿verdad? De entregarle nuestras vidas al Señor, de comenzar a hacer su voluntad, comenzar a practicar lo que es la palabra de Dios, lo que las Escrituras dicen, la voluntad revelada de Dios. Siempre va a escuchar dentro de las iglesias hermanos que dicen: pues hermano, estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida. Y entonces, pues tú te quedas pensando, ¿será algo diferente para el hermano? ¿O será llamado a misionero, pastor, lo que puede ser? ¿O cuál será la voluntad de Dios para la vida de él? Bueno, hermano, ahora, si él lo va a llamar Dios a pastor o misionero, él debería estar trabajando en su iglesia local, porque Dios llama a los que están trabajando, los que se meten al servicio del Señor, a decirle: Señor, aquí estoy, ¿verdad? Te entrego mi vida, mi voluntad, ¿verdad? Señor, guíame para donde tú quieras, estoy entregado. Así como en pocas palabras, como dijo el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Así como le dijeron a Samuel, le dice: si escucha la voz, dile: heme aquí, tu siervo oye. Es lo que le está diciendo a Dios: ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy, haz lo que quieras de mí. Como el pasaje del alfarero, ¿verdad? Haz lo que quieras de mí, tú el alfarero y yo el barro soy. Es lo que le está diciendo a Dios, ¿verdad? Lo que tú quieras que yo haga, aquí estoy. Y Dios comienza a abrir puertas en los ministerios, en lo que quieras, pero probablemente ya deberíamos estar ganando almas, ser fieles a la iglesia, tratar de agradar a Dios en santidad, separados del mundo, dejar lo que el Señor quiere que nosotros dejemos, ¿verdad? Entonces, eso sería estar buscando y estar dentro de la voluntad de Dios. Para terminar, hermanos, queremos observar un versículo más en Proverbios, capítulo 2, verso 1 al 11. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, sin inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a las
A la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento, la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas de juicio y persevera en el camino. Preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, preservará la inteligencia. Verso 9, entonces entenderá la justicia, juicio y equidad y todo lo que dice buen camino. Esa es la dirección a través de la palabra, la sabiduría dada por la palabra de Dios. Entonces ahí es como uno quiere andar escuchando la voz de Dios, es por medio de la palabra y para estar dentro de sus caminos, ser inteligente, ser prudente, y el Señor nos va a dar sabiduría y va a estar cuidándonos cuando nosotros caminamos dentro de su voluntad. Bueno, hermanos, vamos a terminar y ojalá que algún versículo, ¿verdad? Dios produce la serie y crea en nuestros corazones, y algún versículo haya quedado en su mente, en su corazón, y pues comencemos a hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Está en su palabra, lo que Él ya quiere que hagamos, ganar almas, servirle, y ya si Dios le tiene un llamado especial, pues eso es otra cosa, pero mientras la sabiduría que ya está revelada en la Biblia es para comenzar a practicarla a nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer una oración y para terminar, y que Dios les bendiga. Bendito Dios Padre, Señor, le damos las gracias esta noche. Bendice su palabra, Señor, y expuesta de lo que hemos leído, Señor. Su palabra siempre, Señor, nunca va a volver vacía, es una promesa suya, y bendice a cada oyente, a cada hermano que está escuchando, Señor, y bendíceles, ayúdeles en su necesidad. Usted las conoce, Señor, siempre hay necesidad, aún espiritual, de conocer más de usted, Padre, cada día más. Si es física, también la ponemos en sus manos, económica, cualquiera sea, Señor, la necesidad. Bendíceles, ayúdeles, sea con ellos. Le pedimos por la hermana Carmen, también por ella, Señor, que una situación que está pasando con su hija, bendícela, ayúdala, sea con ella. Y gracias por el hermano Gerardo, y gracias por el hermano Manuel, y por todos los que llevan de su palabra, por todos los pastores, los misioneros que llevan de su palabra. Señor, ayúdales, bendíceles, sea con ellos. Y Señor, bendice a todos esta noche y dé descanso en sus cuerpos, y mañana cuídalos en su trabajo. Los dejamos en sus manos, y que la honra y la gloria siempre sea por usted, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.